¿Qué harías si, jugando en la playa, tropezaras con una escotilla oxidada y al abrirla, encontraras una cápsula del tiempo nazi intacta desde hace más de 70 años? Lo que parecía solo una leyenda entre aficionados a la historia, acabó revelando un submundo congelado en la Segunda Guerra Mundial. Camas ordenadas, diarios personales, ropa interior de soldados, botellas olvidadas y hasta documentos oficiales sellados con el emblema del Tercer Reich. Lo más escalofriante, estaban ahí, esperándonos. Batería Todd, Francia. ¿Puede una estructura construida para la destrucción terminar inspirando reflexión y memoria histórica? En el norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha, se alza un coloso de hormigón cuya mera existencia evoca los días más oscuros de la humanidad. La batería Todd, una de las más temidas instalaciones de artillería construidas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, no solo fue una amenaza militar, sino también una demostración brutal del poderío técnico al servicio de la guerra. Su historia, marcada por la ambición bélica y la resistencia aliada, hoy se transforma en un puente hacia la memoria, recordándonos cómo incluso los símbolos de violencia pueden convertirse en monumentos de aprendizaje y advertencia. Construida en 1942 como parte del Muro Atlántico, una línea de fortificaciones costeras ideada por Hitler para defender la Europa ocupada de un ataque aliado. La batería Todd tenía una sola misión: intimidar y, de ser necesario, aniquilar. Su punto fuerte era uno de los cañones navales más grandes jamás montados en tierra firme, el Schwerer Gustav, un monstruo de 380 milímetros capaz de disparar proyectiles de 1 tonelada a más de 55 kilómetros de distancia. Su alcance permitía impactar directamente en el sur de Inglaterra, lo que le otorgaba un papel clave en el bloqueo del canal. Las estructuras estaban diseñadas para resistir bombardeos aéreos y contaban con túneles subterráneos, puestos de observación, generadores y áreas de almacenamiento blindadas. Era, en términos simples, una fortaleza en toda regla. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué hace que una edificación militar se convierta en un objetivo tan crucial? Para los aliados, silenciar la batería Todd significaba liberar el canal de la amenaza constante que colgaba sobre cada convoy de suministros. Así nació la Operación Undergo, una campaña que combinó ingenio táctico y resistencia física. El 29 de septiembre de 1944, los Highlanders del norte de Nueva Escocia, pertenecientes a la Tercera División de Infantería canadiense, emprendieron un asalto directo contra este gigante de hormigón. Durante días, la Real Fuerza Aérea bombardeó la zona con más de 2.000 toneladas de explosivos, dejando un paisaje lunar a su alrededor. Sin embargo, los gruesos muros del complejo resistieron lo que parecía imposible, obligando a los soldados a avanzar a pie, bajo fuego constante, con tanques y lanzallamas. Proyecto Riese, Polonia. ¿Qué secretos puede esconder una montaña cuando el silencio es más espeso que la niebla? En el corazón de las montañas del Búho, al suroeste de Polonia, yace un conjunto de túneles, cámaras y pasajes envueltos en misterio, concreto y oscuridad. Se trata del enigmático Proyecto Riese, una red subterránea construida por el régimen nazi entre los años 1943 y 1945. A pesar del paso del tiempo, su verdadero propósito sigue siendo materia de debate entre historiadores, arqueólogos y teóricos. La palabra Riese en alemán significa gigante, un nombre que parece más que apropiado para una obra cuya escala abruma y cuya historia estremece. Todo comenzó cuando el liderazgo nazi ordenó la excavación de un complejo subterráneo monumental, integrado por al menos 7 estructuras separadas. La ubicación fue elegida cuidadosamente. La densa vegetación, el terreno montañoso y la presencia del castillo de Xiong ofrecían el camuflaje perfecto para un proyecto que debía pasar desapercibido a los ojos enemigos. Desde el principio,
El secreto fue prioridad, y con él, la brutalidad. Para llevar a cabo semejante hazaña arquitectónica bajo tierra, el Tercer Reich recurrió al uso sistemático del trabajo forzado. Prisioneros de guerra, detenidos políticos y víctimas de campos de concentración fueron llevados hasta allí en condiciones infrahumanas, empujados al interior de la tierra con picos, palas y manos desnudas. ¿Pero qué pretendían construir realmente en las entrañas de estas montañas? Aquí es donde la historia toma un giro aún más turbio. Algunos sostienen que el proyecto Riese estaba destinado a convertirse en un cuartel general alternativo para Adolf Hitler, un búnker impenetrable donde pudiera resistir hasta el final. Otros sugieren que se trataba de fábricas subterráneas de armamento avanzado, laboratorios de tecnología oculta, incluso centros de experimentación, y están aquellos que combinan todos los elementos en una sola teoría: una ciudad secreta, autosuficiente, desde donde se podría prolongar una guerra condenada. Lo cierto es que los registros oficiales fueron destruidos o se perdieron en el caos del colapso nazi, lo que ha dado paso a un sinfín de especulaciones. Esto nos lleva a una cuestión aún más escalofriante. ¿Cuál fue el costo humano de esta obra sin nombre definido? Según estimaciones de historiadores polacos y alemanes, al menos 13.000 trabajadores forzados pasaron por los túneles de Riese. Muchos de ellos murieron bajo los derrumbes, víctimas de enfermedades, hambre y agotamiento extremo. Se sabe que los turnos duraban hasta 14 horas y que las condiciones eran tan inhóspitas que algunos trabajadores no sobrevivían ni siquiera una semana. La piedra gneis, dura y traicionera, requería explosivos y maquinaria pesada, pero en la mayoría de los casos eran los propios hombres quienes servían como herramientas de excavación. A pesar de todo ese esfuerzo, el proyecto nunca fue terminado. Con el avance soviético en 1945, las tropas alemanas abandonaron las instalaciones apresuradamente, muchas de ellas parcialmente construidas, otras selladas con dinamita para ocultar sus verdaderos fines. Desde entonces, las montañas han guardado esos secretos como un cofre sellado por la historia. Durante décadas, las autoridades polacas mantuvieron el lugar bajo control militar, y no fue sino hasta los años 90 que comenzaron las exploraciones abiertas al público y los estudios arqueológicos más sistemáticos. Túneles Holgansanlagen, Islas del Canal. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por la defensa cuando la paranoia de un imperio se convierte en arquitectura? En medio del Atlántico, entre Francia y Gran Bretaña, se encuentran las Islas del Canal, territorios británicos ocupados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, ocultos bajo capas de roca, cemento y silencio, se extiende uno de los proyectos más ambiciosos y a la vez menos conocidos de todo el Tercer Reich: los túneles Holgansanlagen. Este nombre, que puede sonar inofensivo o incluso exótico, encubre una red subterránea titánica cuya existencia fue moldeada por el miedo, la estrategia y la brutalidad. Todo comenzó en el año 1941, cuando Adolf Hitler ordenó fortificar las Islas del Canal como parte de su vasto muro atlántico. Aunque el control de estas islas no ofrecía una ventaja militar clara, la decisión estaba cargada de simbolismo. Eran territorio británico, y tenerlas bajo dominio nazi representaba una espina clavada en el orgullo del Reino Unido. Por ello, el régimen nazi destinó miles de toneladas de hormigón y acero a convertir estas islas en fortalezas flotantes. Lo que nadie sabía en ese momento era que bajo tierra se estaba gestando algo aún más impresionante. Los túneles Holgansanlagen fueron diseñados para resistir bombardeos aéreos, permitir el movimiento seguro de tropas, almacenar municiones y, en algunos casos, servir como refugios médicos. Se trataba de una red compleja, cavada principalmente por trabajadores forzados, prisioneros de guerra y habitantes de territorios ocupados. Las condiciones eran despiadadas: humedad, oscuridad, jornadas de más de 12 horas y una alimentación insuficiente. Las enfermedades, los derrumbes y el agotamiento eran moneda corriente.
y los que no morían en el túnel quedaban marcados para siempre. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Cómo algo construido con tanto sufrimiento puede hoy ser visto como una atracción histórica? La respuesta está en el tiempo y en la memoria. A medida que pasaron las décadas, las estructuras subterráneas quedaron en desuso, ocultas, dormidas. Pero con el paso de los años, el interés por el pasado fue despertando. Entre todos los túneles, uno destaca por su historia: el Holgangsanlage-8, más conocido como Ho-8, el hospital subterráneo alemán. Originalmente concebido como almacén de municiones y cuartel para oficiales, fue reconvertido en 1943 en un hospital con 500 camas, quirófano, salas de operaciones, calefacción e incluso aire acondicionado. Era una instalación avanzada, pensada para resistir un asedio y garantizar atención médica de alto nivel. Sin embargo, jamás fue utilizada para ese fin. El hospital quedó intacto, sin un solo paciente, como si el tiempo lo hubiera encapsulado en un estado de espera perpetua. Campo de concentración Mittelbau-Dora. ¿Qué ocurre cuando la guerra transforma la tecnología en un arma de esclavitud? En el corazón de Alemania, oculto entre montañas y niebla, se encuentra uno de los lugares más perturbadores del Tercer Reich. Mittelbau-Dora no fue simplemente un campo de concentración más. Fue una fábrica de muerte y cohetes, donde la ciencia y la brutalidad convivieron en túneles sin luz. Allí, el progreso tecnológico no significaba avance humano, sino dolor sistemático. Mientras la propaganda nazi presumía de sus avances con los cohetes UMP-2, cientos de miles de prisioneros eran obligados a construirlos a costa de su propia humanidad. Todo comenzó en el año 1943, cuando los bombardeos aliados pusieron en jaque las fábricas alemanas de armas. La solución fue trasladar la producción a instalaciones subterráneas. Así nació Mittelbau-Dora, un subcampo de Buchenwald ubicado cerca de la ciudad de Nordhausen. Allí, en los túneles de una antigua mina llamada Mittelwerk, se construyó un centro de producción para los temidos misiles V2, los primeros proyectiles balísticos utilizados contra objetivos civiles en Londres, Amberes y otras ciudades. Pero lo que se construía con precisión milimétrica por fuera era ensamblado a base de sangre y sufrimiento por dentro. Desde el primer día, los prisioneros llegaban exhaustos, hambrientos y enfermos. No tenían contacto con el exterior. Dormían en los mismos túneles donde trabajaban, rodeados de polvo, humo, gases tóxicos y humedad. No había baños, no había privacidad, no había tregua. Las jornadas de trabajo superaban las 12 horas y, en ocasiones, llegaban a durar 14. Los alimentos eran escasos y contaminados, y los castigos eran frecuentes, brutales y muchas veces mortales. En esos pasillos subterráneos, el ser humano se desdibujaba. Ya no eran hombres, eran herramientas prescindibles. Esto nos lleva a una cuestión aún más dolorosa. ¿Qué significaba fabricar un cohete en esas condiciones? El misil V2 representaba el orgullo científico nazi. Capaz de alcanzar una velocidad supersónica y descender sin previo aviso, causó miles de muertes en ciudades europeas. Pero lo que no contaba la propaganda era que, por cada misil lanzado, decenas de prisioneros morían en su construcción. La producción diaria era tan exigente que no importaba si las condiciones mataban a los trabajadores. Siempre llegaban nuevos prisioneros para reemplazarlos. El costo humano de esa tecnología era incalculable. Blockhaus de Perlec, Francia. ¿Puede una mole de hormigón contar la historia de un fracaso tan ambicioso que desafía la lógica? En el norte de Francia, a pocos kilómetros del pequeño pueblo de Perlec, se levanta un gigante de concreto que, más que una ruina, es una advertencia congelada en el tiempo. El Blockhaus de Perlec, también conocido como Kraftwerk Nordwest, durante su construcción, fue uno de los proyectos más osados del Tercer Reich. Una fábrica de cohetes AP-2 y base de lanzamiento diseñada para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, lo que pretendía ser un símbolo del dominio tecnológico nazi terminó convirtiéndose en una mole muda, inmóvil y fracturada por la resistencia aliada. Todo comenzó en el año 1943, cuando Hitler y sus estrategas buscaban una forma rápida y contundente de golpear a Londres desde el continente europeo. La solución parecía estar en el recién desarrollado misil V-2, un proyectil balístico supersónico capaz de volar en un arco parabólico, golpear sin ser detectado y sembrar el caos en la retaguardia enemiga. Para sostener esta visión, se requería un centro de producción y lanzamiento cercano al Canal de la Mancha, protegido, abastecido y operativo. Así nació el Blockhaus. Su diseño era descomunal. El plan contemplaba una estructura con capacidad para ensamblar y lanzar hasta 36 cohetes, y 2 por día. Para ello, se construiría una estación ferroviaria a prueba de bombas, túneles de carga, una planta de oxígeno líquido, necesario para propulsar los misiles, y depósitos subterráneos de combustible, todo protegido por techos de hormigón de más de 5 metros de espesor. El coloso debía ser autosuficiente, invulnerable y letal. Su ubicación no fue casual. Estaba estratégicamente situado a unos 200 kilómetros de Londres, lo suficientemente lejos para evitar bombardeos navales, pero lo bastante cerca para que los misiles alcanzaran su objetivo en minutos. Sin embargo, la megalomanía tenía un precio, y este lo pagaron los trabajadores forzados. Más de 6.000 hombres, reclutados principalmente de territorios ocupados, fueron obligados a levantar el Blockhaus en jornadas de 12 horas bajo el mando de la organización Todt. Dormían hacinados, apenas comían, y trabajaban entre andamios inestables, polvo tóxico y amenazas constantes. Muchos no sobrevivieron. Los que lo hicieron dejaron marcas invisibles en las paredes del gigante, heridas de una historia que no se ve desde fuera. La Coupole, Francia. ¿Puede un domo de concreto contar dos historias completamente opuestas? Una de destrucción y otra de esperanza. En el norte de Francia, muy cerca de la localidad de Saint-Omer, se alza la Coupole, una colosal cúpula de hormigón construida por el régimen nazi entre los años 1943 y 1944, originalmente ideada como centro de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de cohetes UMP-2. Esta instalación subterránea estuvo a punto de convertirse en un centro neurálgico de guerra total. Hoy, sin embargo, se ha transformado en un museo, en un planetario e incluso en un símbolo de cómo la humanidad puede redirigir el rumbo de sus actos, pasando de la opresión a la exploración del universo. Todo comenzó cuando los alemanes, al verse cada vez más acorralados por los avances aliados, pusieron su fe en la tecnología. Los cohetes UMB-2, diseñados por un equipo de científicos entre los que se encontraba el joven Wernher von Braun, prometían cambiar el curso de la guerra, con capacidad para viajar a velocidad supersónica y caer en picada sobre ciudades como Londres o Amberes, representaban una amenaza casi imposible de detener. Para garantizar su producción y despliegue masivo, el alto mando nazi necesitaba bases sólidas, ocultas, seguras. Así se eligió una antigua cantera de tiza, muy cercana al Canal de la Mancha y con acceso directo a líneas ferroviarias. El lugar ideal para construir una fortaleza que resistiera bombardeos y operara sin interrupciones. El diseño de la Coupole no tenía precedentes. Se planificó una cúpula de 77 metros de diámetro, con muros de hormigón de 5 metros y medio de espesor. Bajo esta mole se construirían túneles, salas de ensamblaje, cámaras presurizadas y sistemas de transporte para el traslado de cohetes, combustible y personal técnico. Todo debía funcionar como un reloj suizo, alimentado por oxígeno líquido y protegido por toneladas de piedra. Pero había un detalle esencial. Este monstruo de ingeniería se levantaría en tiempo récord, bajo el fuego de los aliados y con mano de obra forzada. Más de 600 trabajadores, en su mayoría prisioneros de guerra y obreros traídos a la fuerza desde países ocupados,
fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Jornadas de más de 12 horas, sin ventilación adecuada, con escasa alimentación y bajo vigilancia constante. Muchos murieron antes de que los muros estuvieran terminados. Algunos, según testimonios recogidos después de la guerra, fueron ejecutados por intentar escapar o por colapsar en el trabajo. La Coupole, aún antes de completarse, ya estaba manchada con la sangre de quienes no la construyeron por convicción, sino por obligación. Búnker Elba II y submarinos, Hamburgo, Alemania. ¿Puede una estructura olvidada bajo tierra seguir contando historias 70 años después de haber sido sellada? En pleno corazón industrial de Hamburgo, bajo lo que hoy parece ser un inocente estacionamiento urbano, yace una de las construcciones más misteriosas de la ingeniería bélica alemana, el Búnker Elba II. Este coloso de concreto armado, construido en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, fue diseñado para alojar y proteger a algunos de los elementos más letales del Tercer Reich, los submarinos de la flota U-Boot. Lo que parecía un refugio seguro para los gigantes del mar se convirtió con el paso del tiempo en una tumba hermética que no se reabriría hasta décadas más tarde. Todo comenzó en el año 1944, cuando los bombardeos aliados sobre los astilleros de Hamburgo amenazaban con destruir lo poco que quedaba de la maquinaria naval nazi. En ese contexto, se ordenó la construcción de un búnker subterráneo para salvaguardar submarinos clase 21, los más avanzados de su tipo, capaces de permanecer sumergidos durante largos periodos sin necesidad de emerger. Batería de Macy, Normandía, Francia. ¿Qué sucede cuando un fragmento vital de la historia permanece oculto durante décadas a plena vista? En la costa de Normandía, un lugar famoso por haber sido escenario del Día D y punto clave en la liberación de Europa Occidental, yacía un secreto enterrado bajo la maleza: el silencio y el olvido. La batería de Macy, uno de los complejos de artillería más importantes construidos por los nazis en Francia, fue literalmente borrada de los mapas tras la guerra. Durante más de 6 décadas, ni los historiadores ni los militares sabían con precisión qué había bajo ese suelo cubierto de vegetación. Fue necesario un hallazgo casi accidental, impulsado por la curiosidad y la persistencia de un hombre, para devolver a la memoria uno de los engranajes ocultos del sistema de defensa nazi. Todo comenzó cuando el historiador militar británico Gary Stern adquirió un viejo mapa de la Segunda Guerra Mundial en una subasta. El mapa, elaborado por la inteligencia aliada, marcaba con precisión una zona de alta resistencia cerca de Grand Camp Macy, un pequeño pueblo al oeste de la famosa playa de Omaha. Lo que atrajo la atención de Stern no fue solamente la ubicación, sino el detalle con el que la batería estaba representada. Había líneas de trincheras, puntos de artillería, estructuras subterráneas y caminos logísticos que sugerían la existencia de una red mucho más compleja de lo que hasta entonces se creía. Auschwitz, Polonia. ¿Hay lugares que conservan el eco del sufrimiento humano, incluso cuando el silencio parece haberlos cubierto por completo? Auschwitz no es solo un nombre, es una advertencia grabada en la memoria colectiva del mundo. Lo que comenzó como un complejo de trabajo forzado en los primeros años del dominio nazi, terminó convirtiéndose en el símbolo definitivo del horror industrializado. En las llanuras del sur de Polonia, cerca de la ciudad de Oświęcim, se levantó este complejo de campos de concentración y exterminio que, bajo el camuflaje de eficiencia militar, escondía una maquinaria diseñada para aniquilar. Auschwitz no era un solo campo, sino un sistema que incluía Auschwitz Primator, el campo original, Auschwitz Segundes Birkenau, que sirvió como centro de exterminio, y Auschwitz III Monowitz, destinado al trabajo esclavo en las fábricas industriales de IG Farben. Miles de prisioneros llegaban a diario en trenes que cruzaban Europa. Judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, disidentes políticos y homosexuales eran transportados en vagones de ganado, sin agua, sin comida, sin espacio para respirar. Muchos morían antes de llegar. Los que sobrevivían
eran divididos sin palabra alguna en 2 columnas. Una que iba al trabajo, otra que iba a las cámaras de gas. Todo cambió el 27 de enero de 1945. A las 3 de la tarde, las tropas de la 322ª División de Fusileros del Ejército Rojo atravesaron la nieve y cruzaron las alambradas. Lo que vieron no se parecía a nada que hubieran presenciado antes. Aproximadamente 7,000 prisioneros seguían con vida, la mayoría demasiado débiles para hablar, caminar o incluso alzar la cabeza. Eran cuerpos vacíos, apenas sostenidos por la esperanza. En los barracones se hallaban cadáveres amontonados, instrumentos médicos, prótesis, lentes, juguetes, ropa infantil. Cada objeto era una historia arrancada, una vida truncada. Guarida del Lobo, Wolfschanze, Polonia. ¿Puede una fortaleza militar convertirse en el escenario de uno de los intentos de asesinato más audaces de la historia? En medio de los densos bosques de Masuria, al noreste de la actual Polonia, se levanta lo que en su tiempo fue una de las sedes más secretas y vigiladas del Tercer Reich, la Guarida del Lobo, también conocida por su nombre en alemán, Wolfschanze. A simple vista, parece un conjunto de búnkeres de hormigón abandonados, devorados por el musgo y el silencio. Pero tras esas paredes se desarrollaron decisiones que marcaron el destino de millones. Y allí, en ese laberinto de concreto, se gestó la conspiración más famosa contra Adolf Hitler. La construcción de la Guarida del Lobo comenzó en el año 1940, en previsión de la invasión a la Unión Soviética, que se concretaría un año más tarde bajo el nombre de Operación Barbarroja. Búnker nazi en Dinamarca. Descubrimiento en 2008. ¿Puede un descubrimiento infantil cambiar la manera en que se entiende la historia local? En una tranquila zona costera de Dinamarca, en el año 2008, un grupo de niños jugaba entre dunas de arena y vegetación densa cuando uno de ellos tropezó con lo que parecía ser una escotilla metálica parcialmente oxidada. Lo que parecía un simple incidente se transformó, con el paso de las semanas, en uno de los hallazgos más sorprendentes de infraestructura nazi que permanecía oculta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquella escotilla era la puerta a un búnker olvidado, un relicario sellado por el tiempo que durante más de 6 décadas había conservado sus secretos como si el reloj se hubiese detenido en el instante exacto de su clausura. Este búnker, oculto bajo una colina cubierta por maleza, formaba parte del Muro Atlántico, esa línea defensiva construida por el Tercer Reich a lo largo de las costas europeas, desde Noruega hasta la frontera española. ¿Cómo pudo permanecer intacto durante tanto tiempo sin ser saqueado ni afectado por la intemperie? La respuesta estaba en la construcción del búnker, diseñado para resistir bombardeos y ataques químicos. Estaba sellado con una puerta hermética que impedía la entrada de humedad o aire exterior. Las paredes, revestidas con una mezcla de concreto y plomo, habían mantenido la temperatura y la sequedad interior de forma casi milagrosa. El suelo aún mostraba huellas de botas, y algunas mantas estaban dobladas sobre los catres, como si sus ocupantes fuesen a regresar en cualquier momento.